Es común encontrar preguntas sobre la autenticidad de las cosas que aprendemos en la historia. ¿Realmente es posible que todo lo que sabemos hoy sobre algo sea exactamente lo que sucedió en el pasado? Es cuestionable, ¿verdad? Por lo tanto, hoy exploraremos la precisión histórica y desmentiremos conceptos erróneos comunes en torno a una de las figuras más influyentes de la historia, Jesús. Prepárate para desafiar tu comprensión mientras descubrimos la verdad detrás de 10 grandes mentiras sobre Jesús en la Biblia. Empecemos. Jesús, también conocido como Jesucristo, Jesús de Nazaret y por muchos otros títulos, vivió en el siglo I, cumpliendo profecías del Antiguo Testamento. Los relatos históricos de la vida de Jesús se encuentran en los Evangelios, especialmente en el Nuevo Testamento. Participó en debates con sus contemporáneos, sanaba, enseñaba en parábolas y reunía seguidores, incluidos 12 discípulos principales. Jesús luego enfrentó un arresto y juicio que culminó en su crucifixión por orden de Poncio Pilato, el prefecto romano de Judea. Existen algunas concepciones erróneas asociadas con Jesús que continúan transmitiéndose de generación en generación. La primera es que Jesús nació el 25 de diciembre. Entonces, ¿por qué celebramos la Navidad en diciembre? Podemos agradecer al emperador Constantino del siglo IV por eso. Como alternativa más saludable, los cristianos solían celebrar festividades en los mismos momentos que los festivales paganos. En este caso, la Navidad coincidía con el solsticio de invierno. Aunque la Navidad se ha celebrado el 25 de diciembre durante casi 1700 años, Jesús no nació en diciembre, ni siquiera en invierno. El emperador Constantino estableció la Navidad en el solsticio de invierno, que es el 25 de diciembre de 336 después de Cristo. Sin embargo, es más probable que Jesús haya nacido en primavera, como lo sugiere la mención en Lucas capítulo 2 de los pastores cuidando de sus rebaños durante la primavera, cuando las ovejas parían corderos. Pero no podemos estar seguros de cuándo exactamente ocurrió el nacimiento de Jesús, ya que los pastores también permanecían en los campos durante todo el año. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora, disfruten del video. La primera mención del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre probablemente se remonta al siglo III, cuando Hipólito de Roma escribió sobre la primera venida de nuestro Señor en la carne, diciendo que nació en Belén el 25 de diciembre, un miércoles. Sin importar cuándo fue concebido Jesús, lo importante es que nació. Vino al mundo para expiar nuestros pecados, fue resucitado a la vida eterna y sigue vivo. Hoy en día, esto es lo que deberíamos celebrar, como lo dice el Antiguo Testamento en pasajes como Zacarías 2:10, grita de alegría, hija de Sión, porque voy a venir y habitaré entre ustedes, declara el Señor. Además, el ángel que anunció el nacimiento a los pastores trajo buenas noticias de gran alegría que serán para todo el pueblo, Lucas 2:10. De hecho, esta es una razón para alegrarse todos los días, no solo una vez al año. La segunda es que Jesús escribió el Nuevo Testamento. La afirmación de que Jesús escribió el Nuevo Testamento no está respaldada por ninguna evidencia histórica. El Nuevo Testamento, que consta de 27 libros, contiene enseñanzas atribuidas a Jesús, pero no hay nada que pruebe que él contribuyó personalmente a su escritura. La creencia tradicional es que el apóstol Pablo, quien se convirtió al cristianismo después de encontrarse con Jesús en una visión, escribió 13 de estos libros. Aparte de eso, los 4 evangelios en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son considerados relatos de testigos presenciales de la vida, enseñanzas, nacimiento, muerte y resurrección de Jesús, lo que significa que Jesús mismo no escribió ninguna parte de estos textos. Los evangelios y los libros restantes fueron transmitidos a través de la tradición oral antes de ser puestos por escrito. Entonces, mientras es cierto que los evangelios proporcionan valiosas lecciones de las acciones y palabras de Jesús, no podemos atribuirle la autoría directamente porque contradice claramente los hechos históricos.
Jesús nunca escribió un libro, ni siquiera los evangelios. Aparte de su historia de vida, más de un tercio de las páginas de los evangelios están dedicadas a la muerte de Jesús. Muchas profecías del Antiguo Testamento eran sobre Cristo, en el libro de Revelación hay una revelación sobre Jesucristo, sin embargo, fue escrita por Juan de Patmos, también conocido como Juan el Revelador, Juan el Divino y Juan el Teólogo. Sin embargo, esto no implica que no pudiera leer ni escribir. Jesús poseía la habilidad de leer y escribir, lo que demuestra el Nuevo Testamento. En una sinagoga de Nazaret, abrió el rollo del profeta Isaías y leyó una parte de él. En la historia de la mujer sorprendida en adulterio, se ve a Jesús escribiendo en el suelo. Lo único que podemos saber con certeza es que Jesús podría haber escrito cartas o libros si así lo hubiera deseado. Aunque no dejó nada por escrito para nosotros, ya sea una disposición sistemática de sus enseñanzas o sus pensamientos internos, simplemente no lo sabemos. La tercera es que Jesús tenía solo 12 discípulos al comienzo de su ministerio. Jesús eligió a 12 apóstoles en los relatos de Mateo y Marcos. Jesús extendió una breve invitación a un grupo de pescadores que aceptaron acompañarlo sin dudarlo, dejando atrás sus redes y botes. Además de los 12 apóstoles, se reconoce a una asamblea más extensa de individuos como discípulos en el Sermón de la Llanura según Lucas 10, 1, 16. Jesús envió aproximadamente a 70 o 72 seguidores en parejas para preparar pueblos para su inminente visita. Lucas 10, 1, 4. Después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de 2 en 2 delante de él a cada ciudad y lugar a donde él mismo pensaba ir. Y les dijo, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Así que pidan al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a su cosecha. Vayan, les envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa de dinero, ni alforja, ni sandalias, y no saluden a nadie por el camino. En cuanto a las instrucciones, consistían en aceptar hospitalidad, sanar a los enfermos y difundir el mensaje sobre la inminente llegada del reino de Dios. Incluso si examinas el retrato en el Evangelio de Marcos, los discípulos muestran una notable falta de comprensión respecto a los milagros de Jesús, sus parábolas y el concepto de resurrección. Así que Jesús tenía muchos más discípulos de lo que la mayoría cree. La cuarta es que Jesús ni siquiera tocó el vino. El primer milagro de Cristo, de convertir el agua en vino en la boda en Caná, casi con certeza involucró la bebida fermentada. Las bodas judías tradicionales típicamente incluían servir vino fermentado. Si Jesús hubiera ofrecido solo jugo de uva en la boda, el anfitrión del banquete habría estado molesto. En cambio, comentó que el vino era una mejora respecto a lo que se había proporcionado anteriormente, afirmando que era un buen vino. La palabra griega para embriagarse en Juan 10:2 es metó, que significa estar ebrio o intoxicado. En Hechos 2, 1, 15, cuando Pedro defiende a los apóstoles contra acusaciones de embriaguez, se utiliza el mismo término. Según el testimonio del anfitrión del banquete, el vino que Cristo hizo tenía la capacidad de embriagar a todos los que lo bebían. Por supuesto, el hecho de que Jesús convirtiera agua en vino no prueba que él bebiera el vino en la boda, pero habría sido normal que lo hiciera. En Lucas 7, 33-34, Jesús dijo, porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y ustedes decían, tiene un demonio. El Hijo del Hombre ha venido comiendo y bebiendo, y ustedes dicen, he aquí un comilón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. La quinta es que Jesús era hijo único. Además de eso, mucha gente creía que Jesús era hijo único, lo cual es un gran error y puede ser desmentido por un examen detallado de los textos bíblicos. En Mateo 13, 55-56, las Escrituras proporcionan información explícita sobre la familia de Jesús. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde, pues, obtuvo él todas estas cosas? Según estos versículos, Jesús tenía hermanos, y se mencionan sus nombres como Santiago, José, Simón y Judas. El texto también identifica a su madre como María, lo que es evidencia clara de que tenía hermanos y desafía la idea predominante de que Jesús era hijo único.
Además, sus familiares también escribieron parte de la Biblia, aunque estos dos hermanos escribieron 2 libros del Nuevo Testamento. Nunca aprovecharon su relación con Jesús. Nunca dijeron, escúchenme, soy hermano de Jesús. Judas dice, soy hermano de Santiago, así que sus hermanos fueron persuadidos por la resurrección de que Jesús, quien había vivido con ellos en la casa del carpintero de Nazaret, no era otro que el Hijo de Dios. Se menciona a Santiago como miembro del pequeño grupo de oración que esperaba la venida del Espíritu en Pentecostés. Así que los primos de Jesús lo siguieron y su familia inmediata creyó en él. Eso te dice algo sobre la calidad del carácter de Jesús. De hecho, al menos 5 y probablemente 7 de los 12 eran parientes de Jesús. Sin embargo, sus hermanos permanecieron escépticos hasta después de la resurrección, cuando Santiago y Judas no solo se convirtieron en creyentes, sino que escribieron 2 de los libros del Nuevo Testamento. No debe haber sido fácil estar en la familia. Sin embargo, incluso el cristianismo no se trata de lo que es fácil. Así que Jesús encontró varios apóstoles dentro de su círculo familiar más amplio, pero su familia inmediata no sabía qué pensar de él. Cuando has vivido con alguien durante 30 años y de repente comienza a decir que es el Mesías, no puede ser fácil. Al principio de su ministerio público, parece desvincularse de María. La mayoría asumió que José había muerto para entonces. Ya no la llamaba madre, sino mujer. Mujer, ¿qué tengo que ver contigo?, fue su primer comentario registrado a María en la boda en Caná. La sexta es que Jesús odiaba a Judas. Muchos también preguntan, mientras Jesús ora, Judas llega con una gran multitud armada con espadas y palos, enviada por los principales sacerdotes y ancianos. Judas les había dado una señal, diciendo, aquel a quien yo bese es el hombre, arrestadlo. Se acerca a Jesús, lo saluda como rabí y lo besa. Jesús responde, amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces los hombres se adelantan, apresan a Jesús y lo arrestan. Aunque Jesús sabe que Judas lo está traicionando, todavía lo llama amigo. Esto muestra que Jesús responde con calma, no con enojo ni odio. Está reconociendo lo que Judas está allí para hacer, pero lo está haciendo de una manera que aún muestra cuidado por Judas. Al decir haz lo que viniste a hacer, Jesús muestra que sabe exactamente lo que está sucediendo y por qué. Entiende que esta traición es parte de los eventos que conducirán a su crucifixión, que es una parte crucial de su misión. Jesús está listo para enfrentar lo que viene, aunque será muy difícil y doloroso para Judas. Este momento es el paso final en su traición. Ya ha aceptado traicionar a Jesús. Las palabras de Jesús son como una confirmación de que sabe lo que está haciendo Judas y que no hay vuelta atrás. Según la narrativa bíblica, no hay indicación de que Jesús odiara a Judas por traicionarlo. De hecho, la forma en que Jesús se dirige a Judas en Mateo 26 horas y 50 minutos, llamándolo amigo, sugiere una respuesta no de odio, sino de tristeza y quizás una profunda comprensión de la debilidad humana. El mensaje consistente de Jesús a lo largo de sus enseñanzas es de amor, perdón y compasión, incluso hacia aquellos que nos hacen mal. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, Jesús nos enseña a amar a nuestros enemigos y a orar por quienes nos persiguen, Mateo 5:44. Esta perspectiva es central en sus enseñanzas y se refleja en su interacción con Judas durante la traición. La respuesta de Jesús a Judas puede verse como encarnando los mismos principios que enseñó. A pesar de la traición, Jesús se dirige a Judas de una manera que reconoce la gravedad del momento, pero sin malicia. Es una respuesta que transmite el dolor de la traición, pero sin la amargura del odio. Esto coincide con el mensaje general de perdón y redención que es central en nuestra fe en Cristo. Además, la comprensión de Jesús de su misión y los eventos que se iban a desplegar, incluida su traición, arresto y crucifixión, sugieren que él veía las acciones de Judas dentro del contexto más amplio de un plan divino. En esta luz, su respuesta a Judas podría verse como parte de su aceptación del camino que tenía que recorrer, un camino que llevaría al cumplimiento de su misión de salvación para la humanidad. La advertencia que Jesús dio revela que tenía un profundo afecto por Judas. La oportunidad de revertir su malvado plan fue breve y fue su última oportunidad para hacerlo. El hecho de que Jesús amara tanto a María como a Judas es un hecho impactante que no debe ser olvidado.
El hecho de que amara a María y aborreciera a Judas no es el caso, a pesar de que prácticamente queremos creer eso. Sin embargo, si no reconocemos su amor por Judas, que sin duda fue un amor que fue rechazado, entonces nos perdemos toda la historia. En cuanto al número 8, Jesús era amable pero no era agradable. Jesús confrontó a varias personas. La percepción general de Jesús en la mente de algunas personas es que solo usaría palabras amables y no molestaría a nadie, y aunque esto es cierto, hubo ocasiones en las que recurrió a un lenguaje más duro. Por ejemplo, en Mateo 23:33, dice, «Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno?». Otro ejemplo es Juan 8:44, donde dice, «Ustedes son de su padre, el diablo, y quieren cumplir los deseos de su padre». Desde el principio este ha sido un asesino, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso y el padre de la mentira. Lo que molesta a una persona puede revelar mucho sobre ella y muestra sus prioridades principales y sus inseguridades más profundas. Las largas filas en las cajas lentas y los procesos gubernamentales ineficaces podrían ser tus disparadores que nos hacen preguntarnos qué enfureció a Jesús. En Juan 2, 13-17, tenemos el primer testimonio del Señor a la ciudad de Jerusalén, comenzando en este momento en la Pascua. Jesús comenzó y terminó su ministerio público limpiando el templo. Jesús actuó rápidamente y con furia. La palabra todos implica que expulsó no solo a los hombres, sino también a los animales. Sin embargo, su actividad física no fue cruel a pesar de su fuerza. La moderación de sus acciones se puede ver en la falta de alboroto salvaje, de lo contrario, la considerable guarnición de tropas romanas estacionadas en la fortaleza de Antonio, que dominaba el templo en Jerusalén en ese momento debido a las multitudes de la Pascua, habría reaccionado rápidamente. Cuando Jesús hizo referencia a las Escrituras, mostró su mano, «Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones». Esta sola declaración contiene dos citas del Antiguo Testamento, Isaías 56, 7 y Jeremías 7:11. Cuando investigas el contexto de cada párrafo, notarás que todos son amenazas para el establecimiento del templo. Como Isaías 56, 7, «Yo los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptados en mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos». Los cambistas de dinero. La presencia de los cambistas de dinero satisfacía un requisito legal de que todas las donaciones se hicieran en monedas especiales. Los cambistas de dinero intercambiaban divisas y obtenían beneficios, pero no hay indicaciones de comportamiento indebido. La molestia de Jesús no proviene de la supuesta codicia o corrupción masiva, sino del hecho de que estas transacciones están teniendo lugar en absoluto. Saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi Padre en un mercado? Es un mandato profético para restaurar el templo a su función adecuada de adoración, oración, instrucción y sacrificio santo. El original en hebreo de Juan contiene un juego de palabras sutil que se pasa por alto en inglés. Quiten estas cosas, dejen de hacer de la casa de mi Padre un lugar de comercio. Jesús está atacando el mecanismo financiero del sistema festivo. Juan 2:17. Sus discípulos recordaron que estaba escrito, «El celo por tu casa me consumirá». Cuando sus discípulos ven esta vista impactante, les viene a la mente el Salmo 69, 9, «El celo por tu casa me consume». Las acciones de Jesús están motivadas por su relación con el Padre. Como Mesías e Hijo de Dios, Jesús se siente obligado a defender y promover los intereses de Dios en todo el mundo. Cuando presencia la devastación humana en la casa de Dios, se siente abrumado por un fuerte impulso de actuar. La purificación o desafío del templo es una idea común del Antiguo Testamento en la que la renovación total de Israel en el día del Señor está vinculada a la renovación del templo. Todos vieron que Jesús se tomaba en serio la justicia y la rectitud cuando echó a los cambistas del templo. Podía liderar a las personas porque no las necesitaba. Su valentía surgía de su confianza en su Padre, lo que le permitía cumplir deberes desagradables y dejar una marca indeleble. Aunque las acciones de Jesús a veces parecían duras, como cuando expulsó a los cambistas y reprendió a los judíos, su breve ministerio también nos presenta algunas imágenes críticas de relaciones de un líder.
Podemos observar los lados duro y sensible del liderazgo de Cristo al mirar el registro completo. En cuanto al número 9, la resurrección de Jesús no fue física. Algunos creen que Jesús fue resucitado en un cuerpo espiritual en lugar de uno físico. Sin embargo, el cuerpo físico de Jesús fue resucitado de entre los muertos. Él les dice a los discípulos, ¿por qué están asustados? ¿Por qué surgen dudas en sus corazones? Vean mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne y huesos, como ven que tengo yo. Para ayudar a hacer su punto, Jesús comió en su presencia. ¿Tienen algo aquí para comer?, les preguntó. Aún así, no lo creyeron debido a su alegría y asombro. Le sirvieron pescado asado, que él comió en su presencia. Y por último, Jesús fue carpintero. Aunque la mayoría de las personas creían que era carpintero de profesión, se pueden encontrar pruebas en contrario en los evangelios. Nos hablan del hogar de la infancia de Jesús en la ciudad de Nazaret en Galilea, donde vivía con su familia. En Marcos 6:3, Jesús es llamado Tectón, entendido tradicionalmente como carpintero, pero en realidad también podría significar fabricante de objetos en varios materiales, incluyendo a los constructores. Además de eso, esta palabra también puede traducirse como artesano, lo que significa que también podría trabajar con cerámica. Entonces, la verdadera naturaleza de la profesión podría ser carpintero, pero también existe la posibilidad igual de que significara algo más y el significado se perdiera en la traducción. Curiosamente, el nombre Jesús no se menciona en la Biblia. En realidad, es un derivado de la traducción griega de su verdadero nombre hebreo, Yehoshua o Yeshua. Es posible que sus apóstoles de habla griega hayan encontrado difícil pronunciar su nombre hebreo, por lo que se convirtió en Jesús cuando se tradujo al inglés. Al concluir nuestra exploración sobre las verdades acerca de Jesús en la Biblia, esperamos que este viaje haya arrojado luz sobre algunos aspectos comúnmente mal entendidos. Si te gustó, deja tu me gusta, suscríbete al canal y comparte con aquellos a quienes amas. Hasta luego.